Hola, veracruzanos, veracruzanas, veracruzanes. Bienvenidos a este espacio en el internet. Muchas gracias por darle click al vídeo, por darle like, por suscribirse, por comentar, por hacer todo ese tipo de cosas que la gente buena onda, como ustedes, hace. Gracias. Pues el día de hoy les voy a contar historias y leyendas veracruzanas. ¡Woo! Para los que no sepan, pues yo soy jarocho, como pueden ver en mi outfit. Yo soy del fondo de bikini mexicano. Yo no pedí nacer en Veracruz, solo tuve suerte. Como es de costumbre, aquí tengo mis notas. Es que yo no funciono sin notas, disculpen. Es que tengo muy mala memoria a corto plazo. Entonces, pues aquí necesito notas para guiarme. Entonces, si ven que estoy volteando para allá, ya sabrán por qué. La primera leyenda que les voy a contar es la del Puente del Diablo. El Puente del Diablo está localizado en Coatepec, en la carretera Jalapa-Coatepec, rumbo a Las Trancas. Yo la neta no he visto este puente. Es que casi no voy a Coatepec, fíjense. Entonces a lo mejor lo he visto, pero ni siquiera sabía que era este puente de la leyenda, ¿no? A finales del siglo XVI, llegó a Coatepec un hombre con mucho dinero, a hacerse propietario de muchas tierras de Coatepec. El nombre de este señor era Francisco de la Higuera. Entonces Francisco de la Higuera llegó con su familia, con sus hijos, 5 hijos, bueno, hijos e hijas, su esposa y una nana, ¿no? El señor Francisco de la Higuera le dejó herencia a sus 2 hijos varones. A uno de ellos se llamaba Juan, le dejó su terreno y su rancho, y al otro de ellos, Francisco, le dejó su terreno y su rancho. Ahorita nos vamos a enfocar en Francisco. Francisco, pues ya, creció. Se fue a vivir a su rancho, se llevó a su nana y pues ahí vivía. En su rancho cruzaba un río y al otro lado del río tenía unos vecinos, ¿no? Y esos vecinos tenían una hija llamada Inés. Entonces, pues, como que se veían, decían, ay, qué pedo, ¿cómo estás? Y al final, pues, se enamoraron, ¿no? Se mandaban cartitas, se hablaban, se iban a ver, y pues súper bien. Pero lo único malo es que lo que unía a estos 2 ranchos era un puente de madera, todo culerillo. O sea, de que por aquí pasaba una lluviecita y por aquí el puente se iba. Pues a ellos no les importaba, o sea, ellos cruzaban el puente todo culero y se iban a ver, se daban sus besitos, platicaban, mandaban sus cartitas, escuchaban música o lo que sea. En una de esas, Inés le manda una carta a Francisco y le dice, ay, es que ya no aguanto vivir aquí, ya estoy harta de mis papás, la neta ya me quiero ir, róbame. Literalmente róbame de mi casa, ven por mí hoy a las 3 de la mañana. Y el vato así como de sí. Y pues ya no, se da la noche. Y esa noche hubo una lluvia. Potente. Un llover horrible. Entonces pues el puente obviamente se fue. Se destruyó. El río era muy fuerte que pues el puente no quedó ni rastro del puente. Literalmente no dejó ni el puente. Pasó la lluvia, Francisco iba súper feliz por su amada Inés y vio que no había puente. Y el vato, no, ¿qué voy a hacer? Estoy cachorro y necesito ir a ver a mi Inés. El vato, en lugar de pedirle a Dios, en lugar de pedirle a sus trabajadores que repararan el puente, lo que se le ocurrió fue: voy a invocar al diablo, y que lo invoca. Entonces el diablo aparece así, con su traje de charro. ¿Qué pasó? ¿Quién me llama? Y pues ya el Francisco le dice, oye, diablo, es que, ¿qué crees? Pues mira, el puente se destruyó y pues necesito pasar. Por favor, constrúyeme un puente porque necesito ir a ver a mi amada Inés. Y el diablo, sí, sí, te construyo tu puente, pero a cambio de tu alma. Un puente por tu alma. Y el vato, pues es que yo necesito ver a Inés ya, o sea, de que ahorita. Entonces, si me construyes el puente antes de que cante el primer gallo, te doy mi alma. Y el diablo, va, yo te tengo tu puente antes de que cante el primer gallo, que era como a las 3 de la mañana más o menos. Entonces el Francisco dice, a huevo, ¿cómo va a ser posible que el diablo pueda reparar el puente? O sea, si las aguas están bien turbulentas, todo está bien destrozado, o sea, no va a poder. Entonces Francisco se regresa a su rancho, se acuesta y le dice a su nana, ay, ¿qué crees, nana? Invoqué al diablo y me va a construir un puente a cambio de mi alma. Y la nana, ¿qué hiciste? Y el Francisco, no, o sea, pero tranquila, nana, o sea, antes de las 3 de la mañana, si no lo construye antes de que cante el primer gallo, pues ya, mi alma se me va a quedar. Y la nana, no mames, Francisco, o sea, neta te mamaste, te he salvado de tantas, pero esta neta te mamaste, Francisco. Entonces la nana dijo, es que el diablo es muy perro, o sea, el diablo es diablo por sabio y por viejo. Entonces la nana dijo,
permíteme aquí. Entonces la nana bien perra se pone una piel de jabalí, se cubre con ella, se sube al techo de la hacienda o de su rancho, inhala aire y desde sus entrañísimas saca un kikiriqueo perfecto, idéntico al de un gallo pues común, ¿no? Entonces saca el kikiriqueo más perfecto del mundo y por inercia todos los gallos empezaron a cantar también. Entonces el diablo se queda, ¿cómo? ¿Cómo que ya cantó el primer gallo? O sea, no, no es posible. Son las 2:30 de la mañana, todavía tenía media hora, me falta bien poquito. O sea, el diablo estaba emperradísimo. Dijo, no mames, no puede ser posible. Se maldijo a sí mismo el diablo y le aventó un patadón al puente que ya había casi terminado de construir. Entonces, pues ahorita los que pasan por ahí por el puente dicen que pueden ver la patada del diablo en uno de los pilares del puente. Y pues así, el Francisco fue por su amada Inés. Se la robó, vivieron felices para siempre, espero. Y pues el Francisco se quedó con su alma gracias a la nana. Preciosas nanas. Este puente, como ya les dije, está localizado entre Jalapa, Coatepec, en la carretera Jalapa, Coatepec, rumbo a Las Trancas. Y pues yo les digo que no me acuerdo de haber visto ese puente, pero pues la próxima vez que vaya para Coatepec me voy a fijar, le voy a echar un ojo. ¿Qué les pareció esta historia? Muy romántica, ¿no? Gracias, nanas, las amamos. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia es una leyenda del Parque de los Berros. Los Berros es un parque de Jalapa. Pues la verdad está bonito, está cute. Y pues la gente va a este parque pues los domingos, va con su familia, va en bicicleta, va a comerse su elote, su chicharrón preparado, lo que quieras, ¿no? Hace muchos años, ve tú a saber cuántos, los habitantes de ahí de la colonia pues querían una capilla. Querían ir a la iglesia más cerca porque decían, ay, qué hueva ir hasta el Parque Juárez, queremos una capilla más cerca. Entonces mandaron a construir una capilla ahí en el parque. La gente estaba súper feliz con su capilla nueva, ya no iban a caminar tanto, ya iban a salir de su casa e iba a estar ahí la iglesia. Entonces, a esa capilla llegó un sacerdote. Un sacerdote joven, la neta bien guapo el sacerdote, y pues era muy buena onda con todos, o sea, el sacerdote se veía respetuoso, la gente pues lo recibió con mucho gusto y pues el sacerdote estaba agustérrimo, porque pues ya iba a estar a cargo de esa capilla, ¿no? La gente se iba a confesar con el padre, le decía, ay, no sé si padre y sacerdote es lo mismo, perdón si digo padre luego, pero bueno, la gente se iba a confesar y les decía, oiga padre, es que tengo que confesar que he tenido pensamientos impuros con usted. Porque pues el padre estaba bien guapo, o sea, la neta sí estaba bien guapérrimo, ¿no? Pero el sacerdote le decía, sí, 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 ya vete a rezar tus 5 Aves Marías y deja de pensar esas porquerías de mí. Pero lo que la gente no sabía es que este sacerdote era un marrano puerco, porque de repente el sacerdote veía que iba una morrita a la iglesia, una morrita de 12 años. ¿Cómo se llamaba? Carmen. Entonces el sacerdote veía que iba una morrita a la iglesia de 12 años, Carmen, y el sacerdote... Marrano, puerco asqueroso. O sea, el sacerdote le atrajo a esa morrita. Dijo, ay, me enamoré de la morrita, me enamoré. ¡Qué marrano! Tenía 12 años, estúpido marrano, pero bueno, ¿no? Que le decía, hola Carmencita, ¿cómo estás? ¿Ya vas a la escuela? Sí, padre, ya voy a la escuela. Bueno, Carmencita, cuídate de los hombres, porque luego ves que hay unos hombres bien marranos. Sí, no se preocupe, padre, yo voy a andar con cuidado. Hasta luego. Hasta luego, Carmencita, que Dios te bendiga. Marrano, puerco. El caso es que la Carmen, pues, creció, cumplió 17 años y el padre ahí seguía con esa... con esa porquería. Bueno, en una de esas, Carmen conoce a un español. Se enamoraron y el español le pidió matrimonio a Carmen y Carmen obviamente estaba súper feliz, es como de, ay, por fin me voy a casar, qué padre, estaban súper enamorados. Hace cuenta que el joven español tenía, no sé, 19 le vamos a poner. El caso es que el padre cuando vio eso dijo, ¿cómo crees que se va a casar? O sea, enfureció, el padre enfureció, porque pues estaba enamorado de la Carmen desde que tenía 12 años, el marrano puerco. Carmen fue con el padre y le dijo, oiga padre, pues me voy a casar y la neta me gustaría que usted oficiara mi boda. Y el padre, ay Carmen, no, es que estás muy joven. Y la Carmen, padre, estamos en el siglo XVI, yo ya estoy quedada. Y el padre, ay, pero es que, ¿qué crees? La otra vez vi que te estaba engañando con otra chava que iban pasando por aquí, por el parque. Y la Carmen, no, padre, es su hermana, ¿cómo cree que me va a estar engañando? Y el padre, ay, es que es gay. Y la Carmen, ¿qué es eso? El caso es que el padre le intentó convencer de que no se casara porque pues estaba bien celoso, ¿no? Se llega un día antes de la boda,
Carmen fue a la capilla a confesarse con el padre. El padre dijo, no puedo más. Entonces, este marrano puerco pues hizo cosas muy feas, sin el consentimiento de Carmen. Y pues la Carmen obviamente se intentó resistir, pero pues no pudo. Cuando una vez que logró su cometido el marrano este puerco, no le bastó y entonces, ¿cómo lo digo? Puso sus manos en el cuello de Carmen y lo apretó muy fuerte y eso hizo que Carmen pues pasara a mejor vida. Entonces este marrano puerco cerdo de padre, cuando se dio cuenta, dijo, no mames, ¿qué hice? Y entonces el marrano puerco se sube a al campanario de la capilla y se avienta. Se avienta, se aventó. El cobarde, estúpido. Y pues ya, obviamente toda la colonia, toda la comunidad de la iglesia se quedó, no mames, ¿cómo fue posible? ¿Qué pedo? Y entonces ahora la gente dice que cuando pasas por el Parque de los Berros y está lloviendo o está muy nublado, puedes escuchar a los lamentos de Carmen, de que nunca se llegó a casar con el amor de su vida. Y luego también dice la gente que puedes llegar a ver las siluetas tanto del padre como de Carmen ahí en el parque. ¡Ay, pinche padre marrano! Oigan, empezó a llover, ¿eh? Empezó a llover, entonces si escuchan la lluvia, pues hay una disculpa. Siguiente historia, el mascarón y el gallo de oro. ¡Wow! Bueno, pues esta historia es de Córdoba, Veracruz. Yo la neta jamás he ido a Córdoba, pero esta historia me la hizo saber una amiga de ahí de Córdoba. Saludos, Dayana. Esta historia fue escrita por Rosita Galán. Sucedió en Córdoba, Veracruz, y dice así. Bueno, pues era la época de la colonia española. Y en esa época había un señor en Córdoba, Veracruz, llamado Ladrón Clavijo. Que de ladrón, la neta, no tenía nada, porque pues este señor era muy dadivoso, le gustaba dar caridad a la educación, invertir en Córdoba, y pues la neta era un señor muy querido allá en Córdoba, y era muy generoso con la gente. Este señor vivía pues muy en el centro de Córdoba, y luego tenía miedo de que le robaran, de que entraran a su casa a robar. Entonces este vato lo que hizo fue que construyó como un escaloncito como con una cajita. Y ahí en esa cajita iba poniendo joyas, iba poniendo dinero, oro, iba poniendo sus riquezas en ese cajoncito, ¿no? Poco a poco. En una de esas, pues el señor pasó a mejor vida, así de repente, entonces no dio tiempo de que le dijera a alguien de esa cajita. El único ser que sabía de esa cajita y de las riquezas que tenía ahí el señor ladrón, que no era ladrón, era un gallo viejito. O sea, cada vez que el señor iba a poner un lingote de oro, unas joyas o cualquier cosa en ese cajoncito, en el escalón, ahí estaba el gallo viendo. El señor pues fallece, se reparten lo que se tenían que repartir entre sus hijos y pues ya. Se quedó así, los hijos se quedaron con la casa del señor y el gallo siguió ahí. Pero el gallo cantaba todas las mañanas y todas las noches. Y los hijos ya estaban hasta la madre de ese gallo. Los hijos le dijeron a uno de los sirvientes, vete a matar a este gallo porque la neta ya nos tiene harto. O sea, hoy queremos comer caldo de gallo, entonces vételo a matar y al rato nos traes nuestro caldo de gallo. Entonces el sirviente les dijo, sí, que no sé qué. Pero no lo mató. O sea, el señor como que lo envolvió en una sábana y se lo llevó a su corral. Porque dijo, ay no, pobrecito gallito, o sea, ¿cómo lo voy a matar? Ya está viejito. Entonces ya lo llevó a su corral y el gallo de repente le dice con palabras, muchas gracias por no matarme. Así con palabras, o sea, pero menos hochis. Entonces el gallo le dice al señor, muchas gracias por no matarme. La neta, qué buena onda. Y en agradecimiento te voy a decir dónde guardó sus riquezas el señor ladrón. Le dijo, están en la cajita debajo de este escalón, ve y recógelas. Y efectivamente el señor esa misma noche fue al escalón, desenterró y vio que efectivamente allí estaba la cajita. Entonces el señor pues se volvió millonario, ¿no? Se volvió millonario, construyó su casa y en agradecimiento al gallo por decirle, le construyó enfrente de su casa una estatua de un gallo cubierta de oro. Súper bonito y pues ya, ahí se quedó viviendo. Ya después, unos años después, llegó a vivir un pirata de la España. Entonces, como ya estaba cansado de tanta faramalla, de ir de allá para acá, se asentó en Córdoba, Veracruz, enfrente de la casa del sirviente, ¿no? Entonces este señor llegó y puso de decoración como una máscara ahí de decoración enfrente del gallo. Tanto el sirviente como el pirata eran amigos, se saludaban, eran buenos vecinos y todo. Entonces cuando los dos fallecieron, los vecinos decían que en la noche escuchaban voces
y todos decían que era el gallo y la máscara platicando entre ellos. De que todos decían de que ellos ya se sabían los chismes del pueblo. ¿Ya te enteraste que doña Cuquita hizo no sé qué? ¿Ya te enteraste que ese señor engañó a su esposa? ¿Ya te enteraste que no sé qué? Decían que el gallo y la máscara platicaban de todos los ciudadanos de Córdoba y que pues también se sabían todas las leyendas y las historias de la ciudad. Vamos a terminar con una última historia que más que historia es un lugar. Un lugar en Veracruz, Puerto. Veracruz, Boca del Río. Este lugar, me imagino que ya han de saber de él, que es el Parque Reino Mágico. El Parque Reino Mágico está situado bien en el centro entre Veracruz, Puerto y Boca del Río. Este terrenón antes era un panteón general, entonces pues ahí estaban los difuntitos. Pero el gobierno dijo, no mames, o sea, es que está bien en el centro y pues la neta no es un atractivo turístico para los extranjeros, para los visitantes, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, oigan, pues la neta vengan por sus muertitos porque vamos a construir un parque. El caso es que la gente fue por algunos de sus difuntos, otras personas no fueron, algunas personas se quedaron ahí enterradas. En 1988 comenzaron con la creación y en ese mismo año terminaron. De que el gobernador de Veracruz de ese entonces, ¿cómo se llama? Patricio Chirinos. El gobernador Patricio Chirinos de ese entonces le pidió a Walt Disney derechos para usar imagen. Algunas fuentes dicen que no tenía los derechos, que no se los concedieron, otras dicen que sí, pero por si sí o por si no, en el Parque Mágico había pues figuras de Disney. Estaba Blancanieves, estaban los 7 enanos, estaba Winnie Pooh, estaban como varias figurillas. Este lugar funcionó como un lugar de esparcimiento pues para las familias, para que fueran ahí a pasear, había albercas. En este lugar pues había albercas, había pues un parquecito, era un lugar, había un castillo súper bonito en donde estaba Blancanieves y los 7 enanos, súper padre. Pero pues es que estaba construido sobre un panteón, o sea, y ahí había pues algunas personas que no fueron a reclamar a sus difuntos, ¿no? Entonces pues ahí empezó la trácala, ¿no? Ahí empezó como lo turbio. Para empezar, una historia de un ex trabajador del parque. Dice que pues ya era de noche, ya habían cerrado el parque y todo. Entonces el ex trabajador estaba haciendo sus rondines y que al pasar por el castillo escuchó voces y ruidos de que estaban jugando y riéndose y todo. El trabajador que les grita, les dice, oigan, ya está cerrado, ya tienen que irse, ya no estamos en servicio. Entonces cuando entra al castillo, se asoma que era la estatua de Blancanieves y de los 7 enanos moviéndose y que le dicen, ¿qué crees que somos nosotros? El vato se cagó, se culeó y se fue corriendo de ahí, reportó a las autoridades eso que vio, pero pues por la impresión no aguantó, la neta. Bueno, de ahí tenemos otra historia también muy trágica. Las albercas no estaban para nada profundas, o sea, medían máximo 1,5 metros, 1 metro. Entonces en esas albercas daban clases de natación y todo. Entonces en una de esas los instructores se descuidaron tantito y cuando voltearon ya habían 2 morritos, pues, ahogados. Y pues es que desde entonces ellos decían que los morritos les decían, oigan, es que sentimos que nos están jalando para abajo, sentimos que algo nos jala. Y pues ya no querían meterse ni nada. Y pues ya, cuando sucedió eso, pues ya de plano ninguno se metió, ¿no? Otra historia de igual ahí del parque del Reino Mágico es que en una de esas luego ponían como ferias con juegos mecánicos, con puestos y todo eso. Y pues en un juego mecánico por una falla a una morrita de secundaria, pues por una falla del juego mecánico, pues pasó a mejor vida. Encontré una fuente que decía que era porque el cabello se le enredó como en un engranaje o algo, entonces pues le arrancó su cuero cabelludo y pues se desangró. Entonces, pues todos dicen que es porque pues fue construido sobre un panteón y más porque pues algunos difuntos no fueron reclamados, pues obviamente ahí había como fuerzas. De hecho, en internet hay un chingo de documentales en YouTube. De hecho, hay un video en el que se ve a la Blancanieves parpadeando y hay otro video en el que la graban moviéndose. Ay, no, la neta que terrorífico. Si quieren que vaya al Parque Reino Mágico, pues la neta, quédense con las ganas, amiguitos, porque ni de pedo voy a ir a ese lugar terrorífico. Yo no hago investigación de campo, una disculpa. Esas son las historias que les traigo de Veracruz, de mi tierra jarocha. Díganme ustedes qué opinan, cuál les gustó más, cuál no les gustó. Si ustedes conocen otra leyenda veracruzana, pónganla en los comentarios también. Y pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Que tengan una bonita tarde y hasta luego. Chao.